encuentran las condiciones normales de funcionamiento, ¿no es cierto? En algunos transformadores hay más de un bobinado primario. Acá nos vamos a referir a, ya vieron que en la segunda parte, en la tercera imagen, perdón, del filmín anterior, ¿no es cierto? Habían con doble bobinado, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que tenga dos primarios, ¿no es cierto? O dos secundarios, o un primario y tres secundarios. Es decir, eso es una adecuación, digamos, de la necesidad de la utilización de ese transformador. Pero vamos a ir a lo más básico, un solo bobinado y un solo bobinado primario y un solo bobinado secundario para entender un poco el principio de funcionamiento. Volvemos a la filmina anterior, entonces dijimos que al bobinado primario lo alimentamos con una tensión nominal primaria. El bobinado secundario, ¿no es cierto? Si la tensión nominal primaria que alimentamos al bobinado primario, en el otro bobinado nosotros vamos a tener una tensión secundaria. Fíjense que ahí dice, si la tensión primaria es la tensión nominal, la del secundario es la tensión nominal del secundario. Este valor debe ser valor de baja tensión. No, acá hay un error, digamos. Acá está diciendo que un valor bajo de tensión, normalmente tensión de 400 volts en tres fases. Eso es cuando es un transformador reductor, es decir, una tensión elevada del primario lo reduce a una tensión reducida del secundario. Pero es relativo. Normalmente, les vuelvo a definir, llamamos primario a la tensión de entrada del transformador y secundario a la tensión de salida del transformador. Potencia nominal es la potencia aparente máxima que puede suministrar el bobinado secundario. ¿Sí? Ya dijimos que le hemos alimentado con una tensión nominal, por lo tanto, de acuerdo a las características del conductor, ¿no es cierto?, que está definido por la sección y la longitud del conductor, me va a poder circular una corriente. Si nosotros hacemos el producto de la tensión y la corriente, me está dando una potencia. Entonces, en función de esa definición del espesor y la longitud del conductor, ¿no es cierto?, vamos a tener la posibilidad de alimentarlo con un valor de corriente. Entonces, me está definiendo indirectamente qué potencia nominal va a tener. Si yo le aplico la tensión nominal y circula la corriente nominal, el transformador, esa bobina va a estar sometida a una potencia nominal. ¿Está bien? Fíjense, ese valor, ¿no es cierto?, se mide en kilovolt ampere, ¿sí? Miles de volt por ampere, siendo usuales, ¿no es cierto?, por normas, 63, 100, 200, 400 y 630 kilovolt ampere. ¿Sí? Un poco está normalizado para poder unificar la utilización bajo ciertas normas, los valores de tensión y corriente que van a trabajar esos transformadores. Relación de transformación. Acá aparece algo que ya indirectamente le hemos dicho. Son dos bobinas, primaria y secundaria, con distinto número de vueltas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, dijimos que se aplica una tensión nominal primaria y una tensión nominal secundaria. Se obtiene una tensión nominal secundaria. La relación entre las dos se llama relación de transformación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un transformador de 13,2 kV a 400 volt, voy a tener una relación de transformación. ¿Sí? Estoy haciendo una reducción de tensión del primario respecto al secundario, ¿cierto? En el caso que sea reductor. Si yo aplico la tensión de 400 volt en el primario, ¿no es cierto?, obtengo 13.200 en el secundario. Lo utilizo como, si la máquina es reversible, lo utilizo como elevador. Entonces, ya tenemos tensión, tensión nominal, potencia nominal, relación de transformación. Y como dijimos que está relacionada la tensión con la potencia, el otro ítem que tenemos es la intensidad. Es la intensidad que circula por el bobinado primario cuando se está suministrando la potencia nominal. Es la intensidad máxima a la que puede trabajar el bobinado primario del transformador de manera continua sin sobrecalentarse. Por diseño, la densidad de corriente que tiene que pasar el conductor va a estar definido por las características físicas de ese conductor. Entonces, en base a ese conductor me va a permitir esa circulación de corriente. Lo mismo ocurre en el otro bobinado, en el bobinado secundario. Igual ocurriría, es decir, si tiene una tensión nominal, ¿no es cierto?, me va a permitir tener una corriente del lado secundario nominal. Y después aparece
digamos que esto lo vamos a ver también después cuando hagamos un ensayo, tensión de cortocircuito. ¿Qué significa? Es decir, es una tensión que habría que aplicar al bobinado primario para cuando el otro bobinado lo cortocircuitamos, ¿no es cierto? Le aplicamos una tensión en el lado primario y en el bobinado secundario lo cortocircuitamos, circula una corriente nominal, ¿no es cierto? Por lo tanto, al ser nominal, esa máquina no se va a quemar. Si nosotros sobrecalentamos la máquina, si le hacemos tomar más corriente que la que fue diseñado a lo nominal, ese valor de corriente me va a sobrecalentar la máquina y la va a quemar. Si va a haber si aplicamos un cortocircuito. Pero para que en el estado de cortocircuito de la máquina, nosotros tenemos que aplicar una tensión muy pequeña para que circule esa corriente. Y va la máquina a funcionar en ese estado sin sufrir ningún tipo de avería. Y después está nombrando acá un grupo de conexión. Este grupo de conexión se refiere a cuando los transformadores son trifásicos o banco de transformadores. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que cuando tenemos conexiones trifásicas, el sistema de conexión de un sistema trifásico puede ser estrella triángulo o un sistema especial zigzag, lo vamos a ver más adelante. Entonces, significa, ¿no es cierto? Acá está diciendo que se indica mediante dos letras, una mayúscula para el lado primario y una minúscula para el secundario, y un grupo de conexión. Eso lo dejamos en stand-by hasta que entremos en transformadores trifásicos. Profe, Sí, ¿la potencia nominal para el secundario es la misma que para el primario? exacto. Bien, Es la potencia del transformador. ¿Sí? Si vos bien, haces la tensión, ¿sí? Vamos a considerar un transformador ideal, ¿no es cierto? Ideal, ¿qué significa? Que no tiene pérdidas. Entonces, la potencia que toma de entrada a la potencia que tiene de salida es la misma. Si en uno entro con un valor de tensión y el otro la reducimos, la corriente del lado primario va a ser pequeña y la del secundario va a ser elevada. Quiere decir que potencia de entrada igual a potencia de salida. ¿Se entiende? sí, sí, Lo que hicimos es una transformación de la tensión para que la máquina me adecue el valor de tensión. Pero la potencia que va a tomar de la línea es la misma que va a entregar en el caso de un transformador ideal. Es decir, considerarlo sin pérdidas. Bien, ahora vamos a ver con más detalle, ya vamos a ir entrando. Esto es un pantallazo, ya se van a ir familiarizando un poquito más con los transformadores. Componente de un transformador. Pero bueno, Eduardo, está bueno que ya se den cuenta que las máquinas no pueden crear potencia. Exacto. Con lo cual, en condiciones ideales, esta máquina es una máquina que transforma valores de potencia, pero no transforma potencia. La potencia de entrada es la misma que de salida en condiciones ideales. Si los parámetros que forman esa potencia, que son la tensión y la corriente, van a variar, que es lo que nosotros queremos. Si queremos una tensión alta, vamos a tener una corriente más baja, de forma tal de que la potencia de entrada sea la misma que la potencia de salida. Obviamente que cuando termine la clase, para ellos esto va a ser eh, algo que ya lo van a haber entendido, pero está bueno que lo vayan asimilando, ¿no? Exacto. Y otra cosa que me olvidé de explicarle, a esta máquina se le conoce como máquina estática. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Los componentes que tiene son máquinas que no tienen movimiento. Es un núcleo magnético en el cual va arrollado el bobinado y transforma energía eléctrica en energía eléctrica. Es decir, una potencia, una energía a la entrada y otra a la salida. La potencia de entrada igual a la potencia de salida. Rendimiento perfecto, no tiene pérdidas. En la máquina ideal. A medida que nosotros vamos avanzando, vamos a ver que la máquina ideal no existe, sino que es la máquina real. Va a tener pérdidas. Entonces va a haber una pequeña diferencia entre la entrada y salida, y esa diferencia va a ser las pérdidas que tiene la máquina. Y de ahí se va a definir lo que se conoce como rendimiento de la máquina. Bien, fíjense que constructivamente, ¿no es cierto? En vez de poner un núcleo magnético macizo, en el cual vamos a arrollar, de alguna forma hay que poder, digamos, construirlo. Entonces tenemos estos carretes que están en la parte inferior de la filmina, son carretes de material termoplástico, un material aislante,
donde se hace el arrollamiento de nuestro conductor. Tanto o dos carretes independientes o uno compuesto, donde está un bobino primario y uno secundario. Y la forma de entrelazar ese núcleo es a través de lo que se conoce sistema EI o TF o TC, o decir, constructivamente tenemos que hacer un circuito magnético para que nuestras líneas de fuerza del magnetismo se cierren a través de ese camino que tiene, que ser el hierro. El hierro con componente de silicio, ¿no? Eso es, constructivamente ya vamos a ir viendo las características de esos materiales del núcleo. Bueno, entonces nuestro núcleo magnético es lo que vemos acá en esta filmina. Se van poniendo una combinación con la otra y se cierra y se termina ensamblando, ¿cierto? Acá tenemos ahora el ensamblado de la siguiente filmina, ensamblado de laminaciones con las bobinas. ¿Ven? Directamente nuestro núcleo magnético despechado por sistema de construcción son chapas, ¿no es cierto?, troqueladas por un sistema de balancín, ¿no es cierto? Y se puede ir armando, porque como es un núcleo, es decir, el bobinado es cerrado, de alguna forma hay que poder construirlo. La forma es poner una E, una I, contramano una E y una I, ¿no es cierto? Y fíjense que tenemos principio y fin de bobina, ¿no es cierto? Donde están los bobinados que están aislados entre capas, ¿no es cierto? Y principio y fin de bobina del otro bobinado secundario o primario, ¿cierto? Fíjense que figura con cartón carbon, papel de aislación, ¿no es cierto? Eso es básicamente nuestra construcción de la máquina. Construcción física sería de ese transformador. Siempre pensando que estamos en un transformador básico con un primario y un secundario monofásico, para una sola fase. Bueno, esto es en el laboratorio, teníamos un pañolero en el cual se dedicaba, digamos, que se tomó algunas de la época en que construía transformadores, ¿no es cierto? La forma que se hacía, es decir, cómo se llama una bobina, carrete de alambre conductor, ¿no es cierto?, de cierta sección, ¿cierto? Y se daban tantas vueltas para el lado primario y tantas vueltas para el secundario. Y se hacía el bobinado sobre el carrete de cartón que figuraba ahí o plástico, ¿sí? Como se hace artesanalmente. Bueno, acá principio y fin de bobina, vean que tiene unas salidas, están aisladas, ¿no es cierto?, entre sí. Bueno, es en definitiva un bobinado de baja tensión y el detalle cómo está construido. Se Una retiraban pregunta, las tapas, perdón. ¿por qué se le da más bien como un bobinado cuadrado? Bueno, pude entrar ustedes. Sí, están entrando todos, Eduardo. Bien, bien. ¿Entraron todos? Sí, están todos. Me quedan 2 o 3, pero... Te falta la imagen a vos, Julio, también. A ver, un segundito. Listo, estamos. Bueno, me preguntan por qué tenemos sobre un núcleo cuadrado. Es decir, si vos apilás una sección de chapas, ¿no es cierto?, una arriba de otra, te da una sección rectangular o cuadrada, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos que abrazar lo mayormente posible a ese tipo de núcleo. Por eso esa construcción tiene ese formato. Acá tenemos... Una consulta más. Sí. Habían dicho que el cobre de la bobina está como recubierto, está aislado. Está esmaltado, fíjense que tiene Está como esmaltado. un laqueado, tiene un sistema, un aislante, ¿no es cierto? En el cual, digamos, el contacto lateral de una espira con la otra. Con la frutillita. Le pegaron las dos al mismo. No, la frutillita no es esa, la sandía. Eso, la sandía, pero hizo más rápido. Tenés abierto el micrófono, Araceli, creo. Algo estoy escuchando ahí que no se me cortaba. El contacto lateral entre conductor y conductor, ¿no es cierto?, está aislado a través de ese barniz aislante que tiene el conductor. Es decir, no es el cobre crudo que existe como lo que conocemos, sino que está barnizado. Esto que está acá adentro es un barniz. Si yo quisiera medir continuidad entre dos puntos de acá, apoyando acá, no mediría continuidad. No porque no sea un conductor, sino porque es como que este barniz que tiene fuera una vaina, esta misma vaina que se ve acá. Pero no es una vaina, sino que está barnizado. Entonces eso permite que haya una aislación entre dos conductores que se están tocando. ¿Sí? Porque de hecho se están tocando digamos, los conductores cuando se va haciendo la bobina. Pero está calculado que para los niveles de tensión que va a haber entre una espira y la otra, no va a haber conducción de corriente porque este aislante es lo suficientemente importante para no permitir que haya una circulación de corriente entre estos dos puntos. Profe. Está bien, gracias. Hay chicos en la sala de espera. Perdón. Ahí está, ¿no? Listo. ¿Seguimos? Seguimos. Bien, fíjese, bueno, después, digamos, de construido físicamente el arrollamiento, acá figura, fíjese, de una silicona, de un impregnado, digamos, una siguiente aislación, antes de montarlo sobre el núcleo metálico. ¿Cierto? Esto es un transformador muy básico, muy elemental, pero viene bien para que tengan idea de cómo se construye. ¿Sí? Nosotros tenemos entre espira y espira aislación y entre capa y capa aislación. ¿No es cierto? Entonces, la tensión de un sector de conductor no tiene que tener acceso a la otra. Entonces, únicamente tenemos acceso a aplicar tensión en los extremos de las bobinas, que son esos salientes que tenemos nosotros, para hacer el conexionado correspondiente. Vamos a la otra filmina, Julio. Sí. Bueno, ensamblado, fíjense cómo está, digamos, lo que está construido anteriormente, nuestra bobina, o los dos bobinados, porque fíjense que hay un conductor grueso y uno fino, ¿no es cierto? Más de una bobina por cada uno de los bobinados, y después se van colocando en forma horizontal las chapas, ¿no es cierto? Hasta completar el núcleo total magnético. Profe, Sí, una consulta. ¿Las dos bobinas no están separadas por nada? sí, están separadas. No existe contacto entre una y otra. Y o sea, en esta foto no se ve, Contacto pero eléctrico, o sea, parece adentro de que eso no. están separadas. Están aisladas eléctricamente. No quiere decir que no estén juntitas. Están Claro, eso aisladas, preguntaba yo, digo, están están aisladas en contacto. eléctricamente. Están en contacto físico, pero no hay contacto eléctrico. Ah, claro, esa era mi pregunta. Sí, está bien. ¿Está Bien, bien? gracias. Es decir, puede estar bobinado uno y arriba puede estar bobinada la otra, puede estar una al lado de otra, puede estar combinado. Es decir, constructivamente el fabricante elige la forma más fácil para construirla, ¿no es cierto? Pero lo primordial es que una bobina está aislada totalmente de la otra. No hay ningún contacto eléctrico entre la primaria y la secundaria, vamos a definirlo así. ¿Bien? O sea que yo puedo agarrar ponerle los dos cables
y hacerlo, enrollarlos juntos y funcionaría. Exacto. Mm. ¿Y por qué, profe, en la primera foto que vimos sí estaban separados físicamente? Ah, voy a la primera foto. ¿Sí? Falta, Voy a la primera foto. Nicolini, me parece que quiere entrar. A Nicolini no lo dejamos entrar. Que pague. No lo dejamos entrar. Ahí está. Lo que pasa es que cuando estoy compartiendo no me figura. Gracias, Nico. Bueno, si ustedes se fijan acá, vamos a la del medio, que es la más simple, primario y secundario separados, ¿no es cierto? Uno al lado de otra. ¿Está bien? Entonces, constructivamente, la bobina primaria y la bobina secundaria. Ahí están separadas eléctricamente. ¿Por qué? Porque el fabricante decidió así. Otro fabricante puede agarrar y dice, bueno, en vez de tener dos separadas, pongo el primario, que es la primera que construyo, y arriba de esa construyo el secundario. Es exactamente lo mismo, desde el punto de vista eléctrico. Constructivamente tendrá sus razones. ¿Se entiende? Claro, bien, bien, está bien, está bien. Pero quería saber más que nada si eléctricamente era lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Es decir, desde el punto, ya van a ver por qué. Es decir, en definitiva, yo lo que necesito es tener dos bobinas separadas, que no tengan contacto eléctrico, ¿no es cierto? Para que el fenómeno que me va a producir la transformación de energía se va a transferir del primario al secundario, ¿no es cierto? Tenga una forma de realizarse, que es a través del campo magnético. Si su contacto común va a ser el campo magnético que atraviesa las dos bobinas. Pero no hay alguna disposición que sea como la más efectiva No, para que... no, eso lo determina el fabricante o la forma constructiva que hay, o el espacio físico que tenga, o diseño industrial que haya desarrollado. Pero desde el punto de vista que nosotros miramos, me interesa una bobina separada de otra, concatenada por un núcleo magnético. Fíjense que acá comparten la parte central y en el otro es en el tercer transformador, el más grande, ¿no es cierto? No es una E, sino vendría a ser 2L, ¿no es cierto? Que forma un circuito magnético cerrado exteriormente. ¿Ven? Esto no es que esto es una bobina y esta es otra. La realidad es que esto es una bobina y esto es otra. Claro, Y fíjense están que separadas acá, a la mitad. en la parte de arriba, están conectadas en serie. Hay un puentecito en un cable rojo, estañado, ¿no es cierto?, para que haga un buen contacto, ¿no es cierto?, en el cual media bobina se une a la otra media bobina. Por eso le digo, de acuerdo al uso, es la disposición que nosotros tenemos. ¿Se va entendiendo? Es decir, no podemos definir muchas cosas porque todavía les está faltando un poco de conocimiento, pero ya vamos a ir avanzando, no se Pero preocupen. están buenas las preguntas, porque con las Sí, preguntas van sacando. están prestando atención y bueno, le está interesando el tema. Una cosa que quería poner de esta foto, Eduardo, porque acá, si no lo tenés claro, por ahí se te confunde. Esto que ven acá, no es que hay una E de este espesor que se ve acá. Acá son muchísimas láminas que están puestas una arriba de la otra. Son láminas finitas. Por ahí acá se logra ver mejor. En esta que está acá, se logra ver mejor. Lo que pasa es que es una forma constructiva muy fácil de desarrollar. Pero estos son muchas láminas que están puestas una arriba de la otra. Y estos son muchas láminas que hace que sean láminas y que no sea algo macizo? Ah, muy bueno, es una buena pregunta. ¿Eso no se debe a la corriente parásita? A la corriente de torbellino. El de Foucault era. Bueno, primero lo vamos a ver desde el punto de vista mecánico. Ustedes hacer un núcleo, hoy en día con el corte chorro de agua y láser lo pueden hacer, ¿no es cierto? Pero una forma muy sencilla es agarrar una chapa, ¿no es cierto? Una matriz de corte y hacen que esa cinta y chapa vaya cortando y el balancín va cortando toda la C, va troquelando, ¿no es cierto? Y nos produce las chapas. Es una forma muy sencilla de hacer construcción de ese núcleo. Hacerlo macizo es más costoso, pero hay una razón eléctrica. Si nosotros como trabajamos con campos magnéticos variables, ¿no es cierto? Tenemos que minimizar lo que dijeron ahí las corrientes parásitas.
que se cierren circuitos sobre, sobre sí mismos, sobre el núcleo. Si es macizo, tiene posibilidad en las 3 dimensiones de cerrarse ese circuito eléctrico. Si nosotros lo hacemos laminado, ya le estamos, esa chapa está medianamente, hay una capa de aire más una capa de óxido más una capa de aislante, ¿no es cierto?, que no me permite en la sección perpendicular a la chapa que se cierren circuitos magnéticos. Circuitos magnéticos, exacto. Entonces vamos minimizando las pérdidas esas parásitas. Entonces tenemos una justificación que mecánicamente es más fácil construirlo. Fíjense que ahí está poniendo la última chapa. Acá se ve mejor. Para que ese bloque quede compacto, ¿no es cierto? Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Es más, una vez en funcionamiento ese transformador, si nosotros no tenemos bien compactado ese paquete de chapa, empieza a vibrar, porque está parpadeando una chapa con otra. Entonces hay una pequeña vibración. Entonces, lo más compacto que se puede hacer, se hace con este sistema de construcción. ¿Bien? Seguimos a la otra. Bueno, y acá es lo que dijimos. Una vez que está construido, a través del sistema de apriete de tornillos y esos ángulos, ¿no es cierto?, que me formaría la base del transformador, estoy compactando ese núcleo magnético. Entonces estoy minimizando esa vibración o zumbido que se produce. Y volvemos a ver, tenemos 4 bobinas, 2 primarias, 2 secundarias, que se conectarán de acuerdo al uso que nosotros tenemos. Por eso tenemos un principio y fin de bobina, principio y fin de bobina, y en la parte inferior otro principio y fin de bobina, es decir, como es un conductor continuo, arrollamos, empezamos con la espiga número 1, terminamos con la 1500, y donde termina es el fin de la bobina. Y ahí ya ya podemos hacer otra pequeña introducción, digamos, de que yo puedo ser una persona que tengo la habilidad, digamos, o la particularidad de bobinar a la derecha, ¿no es cierto? O puede venir un zurdo que bobina a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces el sentido de derrollamiento también interfiere o modifica un poco el comportamiento del transformador. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Otra buena pregunta. Otra buena pregunta. Bien. En la máquina ideal no se calienta porque no hemos tenido en cuenta el valor de la resistencia de nuestro circuito eléctrico. Sí, ustedes saben que el cobre tiene una resistividad, ¿no es cierto?, que es el impedimento que tenemos a la circulación de corriente, lo que me define la resistencia, que va a ser función del material, va a ser función de la longitud y va a ser función de la sección que hay. Al circular una corriente, ¿no es cierto?, el I cuadrado R, que es una potencia, ¿no es cierto?, y me va a producir una pérdida. Entonces, el cobre tiene sus pérdidas de cobre por su forma de construir, ¿no es cierto?, porque está hecho por cobre, tiene una resistencia, I cuadrado R son pérdidas. Entonces, la potencia que yo tenía a la entrada va a ser igual, ¿no es cierto?, a la potencia de salida más las pérdidas. ¿Está bien? Porque la energía que yo tomo de un lado la tiene que entregar del otro. Pero esas pérdidas se van a traducir en calor, que van a ir al ambiente. Entonces, si nosotros utilizamos en vez de cobre aluminio, la resistividad del cobre, digamos, es distinta a la del aluminio, entonces hay un elemento que va a calentar más que el otro porque la resistividad es distinta. Entonces, ahí interfiere también, digamos, el fabricante si lo hace en cobre o en aluminio. Por lo tanto, y el costo también es distinto. Entonces, hay transformadores con cobre, transformadores con aluminio o algunas aleaciones que vengan de caso. Entonces ya tenemos una primera generación de calor, que son las pérdidas en el cobre. Porque el elemento que está construido es un elemento real, que es el conductor. Bueno, acá ya le han agregado unas borneras, ya son un poco más prolijos. Fíjense Me quedó una duda. Sí. ¿Qué es ese material blanco que vi que se sella? No, esa es una silicona. ¿Para qué se pone la silicona? Tiene una silicona aislante. Lo ponen por aislante de humedad. ¿Por el roce, por las dudas, por la chapa? No, una vez que, si no tiene que haber
En este caso, porque hicieron un transformador, digamos, de bobina abierta lateralmente. Si hubiera sido sobre el carrete, no necesitaba esa silicona. En este caso pusieron una silicona como una protección más, sobre todo para que no entre humedad entre las capas de los bobinados. Claro, me da muy bueno. Está bien. Igualmente, los transformadores reales se hacen sumergidos en barnices aislantes, ¿no es cierto? Se sumerge en un barniz con ciertas características de aislante, ¿no es cierto? Después se seca en horno, se saca la humedad, se seca, ¿no es cierto? Y después se hace el montaje. ¿Eh? Esto está mostrando una construcción casera, vamos a decir, lo mejor que podés hacer artesanalmente en tu casa. Un transformador con ciertas características que te animaste a fabricar. Y también le da una cierta resistencia mecánica al movimiento de los cables que van a la bornera, al ingreso digamos, cumple varias funciones, pero también hay una importante que genera eso, que ustedes estuvieron hablando. El poner esa silicona, ¿qué hace? ¿Qué no puede evacuar esa bobina adecuadamente? El calor. Claro, le cuesta más evacuar calor, pero ¿qué pasa? Tal vez ese transformador, como es de una potencia baja, no tenga ese problema para poder evacuar el calor, no sea un problema. ¿Sí? Bueno, y acá ya vamos entrando un poquito, ya a justificar con algunas formulitas lo que hemos ido hablando, ¿no es cierto? Entonces, nuestro transformador, que nosotros habíamos definido así básicamente como dos bobinas y un núcleo, ¿no es cierto? Lo llama conversor electromagnético, ¿sí? En el cual tenemos una potencia de entrada, una potencia de salida y unas pérdidas. Lógicamente, la máquina dijimos que está construida por cobre y está construida por hierro. Entonces hay pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Entonces las pérdidas en el cobre ya las hemos definido, las de hierro existen las pérdidas por histéresis magnética y corrientes parasitas de Foucault. Son los dos tipos de pérdidas que vemos en el hierro. Entonces, si vemos nosotros, digamos, una pequeña curva, ya al hablar de pérdidas, y como el valor de la potencia de entrada a la de salida es distinta, ¿cierto? Salimos de la máquina ideal, aparece lo que nosotros conocemos como rendimiento de la máquina. Potencia de salida dividido la potencia de entrada, ¿cierto? Por 100. Y ahí es una ecuación en función, digamos, porque le hemos definido esa curva que tenemos acá, es el rendimiento en función de la corriente que circula respecto a la nominal. La nominal es para la cual se ha definido como característica que tiene que trabajar el transformador para que no sufra, si tenga una vida útil muy grande, no sufra ningún tipo de inconvenientes. Entonces la corriente, porque la máquina puede trabajar en varios estados de funcionamiento. No siempre está para la corriente nominal, puede ser a un consumo parcial, y puede ser una corriente parcial que no es la nominal, ¿no es cierto? Un 10% de la corriente para el cual fue diseñado, un 20%, un 40%, 60%, hasta, fíjense que figura hasta un 120% de la corriente nominal, que sería un valor normal de funcionamiento para que no se nos produzca recalentamiento en los bobinados. Entonces, el rendimiento, fíjense cómo, ¿no es cierto?, tiene para una relación X, ¿no es cierto?, tenemos un rendimiento máximo. Debería estar acá, ¿no? O por acá. Ahí está, al 0,5, 0,40 y pico. Exacto, ese es el rendimiento máximo del transformador, en el cual la relación entre la corriente que está entregando el transformador respecto a la que fue diseñada. Fíjense que otra cosa que es para destacar, nuestros transformadores, como dijimos al principio, que son máquinas estáticas, no tienen piezas en movimiento, entonces no tienen pérdidas mecánicas, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Son máquinas de muy alto rendimiento. Fíjense que están definidos arriba prácticamente en un funcionamiento normal entre el 97, 98, 99%. ¿Sí? Máquinas de muy pocas pérdidas. A ver, pregunta, ¿por qué? Exacto. Primer pregunta de parcial.
Primera pregunta del coloquio más. Una pregunta de coloquio. ¿Por qué es estática? ¿Profesor? ¿Por qué los transformadores tendrían que tener un rendimiento muy cercano al 100%? Porque es estática, no tiene fricción Bueno, prácticamente. eso es una justificación por qué es así, pero ¿por qué tendríamos que fabricar una máquina de muy alto rendimiento? Y porque si no, cada vez que querés transformar energía, perdés un montón. Exacto. Sí, hay que pensar, el ingeniero tiene que pensar con la cabeza y con el bolsillo. ¿Sí? El bolsillo es lo que te domina muchas definiciones en ingeniería. ¿Sí? Imagínense toda la energía eléctrica fabricada, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos unas pérdidas muy elevadas, eso es pérdida, es calentamiento, va al ambiente, no se transforma en trabajo. Es decir, la potencia que yo estoy teniendo, B2 por I2, ¿no es cierto? Si fuera muy baja respecto a B1 y I1, ¿no es cierto? Todo lo que se me va son pérdidas. Y un transformador está trabajando durante 25 años, las 24 horas, 365 días por año. Saquen ustedes cuánta plata se pierde. Por eso los ingenieros hacen maravillas, digamos, cuando hacen el diseño de un transformador. ¿Se entendió un poco el concepto? Pero sí está muy bien lo que habló ahí un compañero que dijo que la máquina es estática. Si es más estática, no tiene roce. No tiene roce, no tiene pérdidas precisamente no tiene pérdidas mecánicas. Entonces las únicas pérdidas que tiene son eléctricas. ¿Mm? ¿No tendría pérdidas magnéticas también? O sea, en el hierro. Sí, electromagnéticas si quieren. Mejor. Claro, esa es la que figura por histéresis y corrientes parásitas de Foucault. Eso es debido al magnetismo. Histéresis, ahora vamos a ver el ciclo histéresis, ¿no es cierto? ¿Qué significa también? Para que vean que hay pérdidas. Acá está casualmente, ¿ven? Acá está definiendo, dijimos que el elemento núcleo es un elemento laminado en el cual, digamos, hay de chapas de grano orientado, chapas, digamos, los ferromagnéticos, ¿no es cierto?, sufren lo que se llama ciclo de histéresis. Es decir, si vemos esta hoja que figura acá, pérdidas por histéresis magnética, ¿no es cierto?, A ver si se las puedo agrandar un poquito. Para. Si me deja moverla ahora. Porque no es muy versátil el. Vemos primero el que está en la izquierda, el núcleo ahí que está cortado un poco. Bien. Ahora me lo está dejando. Ahí está. ¿Ahí lo ven? No, arrancamos primero las de Foucault. Bien, ahí está. Acá tenemos un bobinado, ¿no es cierto?, con el núcleo. Y ahí tenemos un corte del bobinado como si nosotros pudiéramos ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces fíjense que si yo aplico una tensión en los dos extremos de la bobina, va a circular una corriente. Si esa tensión es alterna, la corriente es alterna. Entonces, el flujo magnético que se crea por la ley de Lenz, ¿no es cierto?, me va a producir, Faraday-Lenz vendría a ser, ¿no es cierto?, el flujo magnético es de 0 a un valor máximo, de acuerdo al semiciclo positivo, y de 0 a un valor mínimo, el semiciclo de la corriente alterna, de la tensión alterna, negativo, ¿no es cierto? Entonces, esa fluctuación de flujo, ¿no es cierto?, que va a pasar a todo el núcleo, ¿no es cierto?, me produce en forma tangencial circuitos magnéticos que se producen en el núcleo si fuera macizo, en el caso central ese que tenemos. Entonces, esa circulación son pequeños caminos eléctricos de inducción magnética magnética que tenemos y me produce circulaciones de corrientes parásitas. ¿Está bien? Sí. Perpendicular a esa flechita amarilla tenemos esos caminos rojos y esa circulación de corriente que va a ser directamente proporcional al flujo magnético que lo atraviesa. Eso, lógicamente, como son corrientes que circulan en el núcleo, ¿no es cierto?, me va a producir calentamiento. Por eso es que se hace laminado,
porque el laminado está en forma perpendicular a esos circuitos rojos que tenemos ahí. ¿No es cierto? Entonces, con eso minimizamos, aumentamos la resistencia a la circulación de corriente. Minimizamos las corrientes de Foucault al hacer el circuito laminado. El otro tipo de pérdidas, a ver, Julio, la L, el núcleo que figura en la Hago una abajo. pregunta. Sí. ¿Los laminados también tienen aislación o no es necesario? Naturalmente se les produce una aislación porque se va produciendo un óxido, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser aislado, pero acá viene a colación que hay transformadores que para aumentar la aislación o evacuar, digamos, el calor del núcleo, ¿cierto? El de los bobinados hacia el exterior, van sumergidos en baños de aceite. Entonces todo eso va produciendo un tipo de aislación. Lo importante es cortarle el camino a la circulación de la corriente. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, acá fíjense en el núcleo magnético, si fuera macizo, ¿no es cierto? Las corrientes producidas de valor elevado, pérdidas por Foucault altas. Si nosotros lo laminamos, los circuitos magnéticos lo estamos alargando, quiere decir que estamos aumentando la resistencia y estamos separándolo. Ahí abajo está el ejemplo de por qué el sistema es laminado. Entonces, varias corrientes reducidas en valor, que es lo que dice, ahí está, reducido en valor y las pérdidas son pequeñas. Entonces, el hecho de laminarlo me está demostrando que yo obtengo, digamos, una disminución de las corrientes parásitas. Vamos a la otra parte de las pérdidas. Fíjense que tenemos un material amorfo, ¿no es cierto?, donde los pequeños núcleos magnéticos están dispuestos en cualquier dirección. Cuando nosotros los sometemos a una magnetización, es decir, un valor de tensión que me produzca una orientación de los núcleos, ¿no es cierto?, eso se produce valores de magnetización distintos al anterior amorfo. Entonces, hay chapas de grano orientado o el amorfo. La resistencia magnética a acomodarse esos pequeños dominios, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de material que nosotros tenemos. Normalmente tienen ferromagnético es agregado de distintos porcentajes de silicio. Vemos, lo tengo tapado el ciclo histérico. Voy. No, si se puede correr la gráfica. Voy a intentar. Ahí no, bájale un poquito. Ahí está. El ciclo de histéresis lo tienen que haber visto ya en alguna materia previa a esta, ¿no es cierto? Donde un núcleo virgen, ¿no es cierto? Tenemos inducción magnética, intensidad de campo magnético, uno es proporcional a la tensión y el otro proporcional a la corriente, ¿no es cierto? Entonces la densidad del flujo magnético va a depender de la tensión. Entonces un núcleo que nosotros lo sometemos a una bobina, un valor de tensión, y vamos aumentando la tensión, la máquina va a ir consumiendo cierta corriente. Entonces, de cero, del origen, vamos aumentando, ¿no es cierto?, hasta cierto valor en que la variación de tensión me va a producir grandes consumos de corriente. Es decir, se produjo la saturación del núcleo magnético. Es decir, por más que aumentemos nosotros la tensión, el flujo magnético ya va a llegar a un límite, ya se va a empezar a cerrar a través del aire. Y ya no, como que ese núcleo quedó saturado. Entonces, la intensidad máxima que tenemos nosotros va a depender a la inducción máxima que le podemos dar. Entonces, si nosotros ahora disminuimos el valor de tensión, venimos bajando el valor de tensión, el recorrido, ¿no es cierto?, llega a un valor de tensión, ¿no es cierto?, en el cual el campo magnético se redujo a cero. Quiere decir que queda un magnetismo remanente. Yo, para hacer, digamos, la desmagnetización de la máquina, tengo que seguir bajando la tensión en sentido contrario, ¿no es cierto?, y llegar hasta un valor básico donde nos queda un valor residual ahí.
seguimos disminuyendo la tensión en el otro semiciclo, ¿no es cierto? Y se cumple el ciclo en el otro sentido. Y llegamos también a una inducción máxima negativa, ¿sí? Cambió de sentido. Volvemos a hacer ya la máquina, digamos nuestro núcleo, perdón, ya magnéticamente ya no va a volver a ser nunca el origen que teníamos cuando estaba desmagnetizado. Entonces, a ese ciclo de crecimiento de tensión y disminución en cada uno de los ciclos positivo y negativo, va a dibujar esa hoja que tenemos ahí, que es lo que se llama ciclo de histéresis, es decir, y representa el área, representa la potencia de pérdidas de ese tipo de material. Es la huella digital de pérdidas que me produce el núcleo magnético. ¿Se entiende? Por ahí otro tipo de material, ¿no es cierto?, que sea de mayor diseño, ese ciclo, digamos, es más angosto, entonces va a tener menos pérdidas. Y de ahí va lo que es el fabricante, que empeño puso o qué rendimiento quiere lograr de la máquina. Entonces, el área encerrada en ese ciclo completo de ciclo positivo y ciclo negativo de nuestra tensión me va a producir la representación de mis pérdidas de mi núcleo magnético. De hecho, eso es energía que se pierde. Exacto. Profe, ¿y ese ciclo, o sea, esas pérdidas también se disminuyen con el laminado o no tiene nada que ver? No. Eso es con la característica del material con los que están hechos. Del material. Es decir, Claro, un bien, hierro común tiene una característica, un hierro con un porcentaje de silicio tiene otro con otros componentes tiene otro, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a que el fabricante utilizó, va a obtener esa característica. Por eso hay un ensayo, ¿no es cierto?, en el cual nosotros determinamos ese ciclo histéresis y podemos determinar qué pérdidas vamos a tener en esa máquina. Una pregunta. En ese Eso lo han hecho ciclo materiales eléctricos, perdón, lo han hecho materiales eléctricos ese ensayo, ¿no? no tuvimos más todavía. adelante. No tuvieron todavía. Cuarto, material en cuarto. ¿Eh? Materiales es en cuarto. Pero lo hacen ahí, ¿no? El ensayo de relevamiento de emanación, sí, sí. Perfecto. Pero yo lo único que necesito es que les queden claro que a un bobinado con un núcleo magnético, ¿no es cierto?, vamos variando la tensión en un sentido y en el otro, y vamos a poder describir la curva de magnetización de la máquina. Y esa es la huella digital de la característica magnética que tiene la máquina. Es propia de esa máquina. Otro transformador con otros materiales tiene otro tipo de ciclo histéresis. ¿Todas las pérdidas están sumadas en ese área? O sea, si yo tengo dos transformadores, solo tengo que ver la curva de histéresis de cada uno para ver cuál tiene mayor pérdida que el otro. Exacto. Si están hechos con el mismo material, lógicamente tienen las mismas pérdidas, pero si tienen material distinto, las pérdidas son distintas. Gracias. También depende de la orientación del grano que habían dicho antes. Sí, del tipo de material que fue construido. ¿No es cierto? Es decir, es el impedimento, digamos, vamos a llamarlo así, es el impedimento de ese material o la resistencia que pone ese material a orientarse. Tendría que ser una resistencia magnética a orientarse. ¿Está bien? Y acá tenemos unas formulitas, ¿no es cierto?, donde dice que las pérdidas de Foucault tienen un coeficiente que depende de D cuadrado, la frecuencia al cuadrado y la inducción máxima al cuadrado. ¿Sí? Acá está de qué variables depende esa pérdida. Y las pérdidas por histéresis depende en forma lineal, directamente con la frecuencia, ¿no es cierto?, y de la inducción máxima. ¿Sí? Entonces, fíjense que a medida que esta hoja de histéresis, ¿no es cierto?, tenga mayor frecuencia, ¿no es cierto?, las pérdidas son mayores y más le cuesta orientarse en un sentido o en otro el grano. Fíjense que los núcleos esos chiquititos ahí que está tienen que cambiar de un sentido a otro. Como es tensión alterna, ¿no es cierto?, va en un sentido o en otro. A medida que aumenta la frecuencia y por Foucault, ¿no es cierto?, las pérdidas por esa inducción de Foucault, esos circuitos perpendiculares al laminado, ¿no es cierto?, va a depender del cuadrado de la frecuencia.
Entonces, nuestras pérdidas en el hierro están definidas como la sumatoria de las dos pérdidas, la de histeresis y la de Foucault. Fíjense que también está el espesor de la chapa en grado cuadrático, las pérdidas por Foucault. Entonces, contra más fina, lógicamente ese cuadrado amplifica ese valor, y entonces me va haciendo las características propias del material. ¿La pérdida que es de volt amperes? Las pérdidas, potencia que vos tenés de pérdida. Claro. El calor, eso es calor. Perdón, capaz que dijiste, no te escuché. ¿Qué era la K? Es un Una constante. propio del material. Una constante que puede nuclear, un coeficiente que puede nuclear varias constantes, porque por ahí si no sabemos si ahí hay una, digamos, pero es un valor constante que depende del material. Bien, gracias. ¿Tienen que ser iguales entre la de Foucault y la de histeresis? O sea, porque dice KF en las dos, pero podrían no ser tranquilamente. Y porque es el mismo material. Mismo material. Esa acá te la tendría que dar un fabricante de chapa. Si vos comprás con ciertas características, ¿no es cierto? Definiendo vos como futuro fabricante, ¿no es cierto? Yo necesito que tenga un material de tal constante de pérdida, ¿no es cierto? No, lógico, la pregunta es, digo, porque ahí dice KF en las dos. No Sí, tiene, o sea, no es lo misma, no es la misma constante, ¿o sí? Sí, es el mismo material. No, pero no, ya sé que es el mismo material, pero me refiero, es otro valor, no, o no tiene por qué ser el mismo valor. No, porque lo hubieran puesto con otro distinto. Es decir, si fuera distinto, hubieran puesto otro calidad. Aparentemente define el material. Porque vos fíjate que acá tenemos el mismo material, uno que tiene unas pérdidas debido a la orientación de los dominios magnéticos y otro debido a la construcción, que es hacer el laminado, ¿no es cierto? Si bien yo tengo la posibilidad de pedir los espesores, ¿no es cierto? También tengo la posibilidad de pedir que ese K sea de acuerdo a las características como fabricante de transformadores de pedirlo al proveedor de chapa. Y fíjense también que hay un alumno que preguntó si el espesor de la chapa tenía que ver con las pérdidas por histéresis. Y fíjense en que la ecuación, el espesor de la chapa entra a jugar en las pérdidas por Foucault, pero no por histéresis. ¿Lo ven el D al cuadrado? Histéresis es la orientación del grano. No O sea, importa... para las pérdidas por histéresis, si fuera un material, digamos, sólido, fijo, sería lo mismo. No generaría más problemas. En vez, si yo el espesor de la chapa lo hago más fino, fíjense que las pérdidas caen con el cuadrado del espesor de la chapa. Es importante laminar. ¿Se entiende? Hola, ¿se vio? Sí, profe, se entendió. Ah, bien. Listo, genial. Seguimos, Eduardo. Bueno, seguimos. Bueno, y acá figuran materiales, digamos, de distintos fabricantes o características de distintos materiales, más o menos como son las curvas de magnetización, ¿no es cierto? La 1 es material fundido, el 2 es cero fundido, la 4, bueno, ahí están las características, ¿no es cierto? 1,5 de silicio, en Weber por kilo. Ya estamos. Bueno, ya estamos.
Bueno, todo esto es sacado de algún texto, ¿no es cierto?, en los cuales, de acuerdo a las características del núcleo, ¿no es cierto?, vamos a tener distintos valores de inducción e intensidad de campo magnético, amperes por metro, ¿no es cierto?, y los Weber que tiene. Ejemplo de laminaciones también, para que vean que los fabricantes dan toda la información, ¿no es cierto?, la cantidad de silicio en los porcentajes que tenemos y las curvas de las características de histéresis que nos dan. Entonces, cuando uno va a fabricar un transformador, digamos, hace un estudio previo, un poco para poder determinar qué pérdidas quiere obtener, y en base a eso es la selección del material, y busca el proveedor correspondiente. Esto está como modo de ejemplo. Bueno, y acá ya empezamos a entrar un poquito en nuestro interés eléctrico de la máquina. Entrada, salida de la máquina, ¿no es cierto? La entrada es a través del primario, la potencia activa de nuestra energía va a ser U por I por coseno de Φ1, ¿no es cierto? En el lado primario tenemos las primeras pérdidas en el bobinado, pérdidas en el cobre, R1 por I1 al cuadrado, R por I1 al cuadrado son las pérdidas de Joule, pérdidas en el bobinado del cobre, las pérdidas que tenemos en el hierro, y después las pérdidas en el bobinado secundario, ¿no es cierto? Y tenemos como salida una potencia U sub 2 por I2 por coseno de phi, nuestra potencia activa. Y si tenemos, como estamos en valores de tensión, de energía o de potencia alterna, tenemos la potencia reactiva, que va a ser exactamente lo que ustedes ya conocen, es el producto de la tensión por la corriente por el seno del ángulo phi, ¿no es cierto? La reactancia, la potencia reactiva, ¿no es cierto?, del bobinado, lógicamente es un bobinado alimentado por una tensión alterna, tenemos potencia reactiva de pérdidas, las magnéticas U por I0 por seno de phi, U2 es X2 por I2 al cuadrado, y tenemos como potencia reactiva de salida, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de entregar potencia activa y reactiva a la máquina. Es decir, lógicamente, a la salida es la carga que nosotros vamos a poner. Entonces, está conectado en el lado primario a una fuente de alimentación y del secundario a una carga que es a la salida, que va a tener características resistiva e inductiva. Y por lo tanto, la máquina se va a comportar como un elemento, ¿no es cierto?, en el cual va a trabajar con potencias activas o potencias y potencias reactivas. La siguiente filmina. Bueno, acá lo que está haciendo, digamos, es cómo varían las pérdidas en función de cada una de las variables. Fíjense, para frecuencia constante, ¿no es cierto?, ponen las dos pérdidas de Teres y Foucault. Para frecuencia, digamos, inducción constante y frecuencia variable, y después la suma de las dos. En definitiva, las pérdidas en el hierro en función de la frecuencia, cómo están interviniendo cuando está en forma lineal o en forma cuadrática. Entonces ahí está haciendo cómo podemos estudiar un poquito la variación de nuestras pérdidas en función de las variables de las ecuaciones que tenemos. Bueno, y acá ya entramos, digamos, un poquito a ver nuestro transformador elemental, tratando de resumir un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Dijimos que constaba, digamos, de un bobinado primario y un bobinado secundario, al cual al bobinado primario nosotros le hacemos la aplicación de una tensión alterna. Al aplicar, como es una bobina, ¿no es cierto?, aplicar un potencial de tensión, va a circular la corriente, esa corriente, por la ley de la mano derecha, me va a producir un flujo, ¿no es cierto?, que es el flujo primario, que se va a cerrar a través de nuestro núcleo magnético. Y ese flujo, como tiene en común el núcleo, va a concatenar al bobinado secundario. Y el bobinado secundario, por
la ley de Lenz, ¿no es cierto?, me va a inducir una fuerza electromotriz que en bornes, va a tener cierto valor que al poner nosotros en ese bobinado de ese potencial del secundario una carga, en el cual en este caso hay como una resistencia, va a circular una corriente. Al circular esa corriente por el bobinado secundario, me va a producir un flujo opuesto al bobinado primario, ¿no es cierto? Y sentido contrario, perdón, es opuesto, sentido contrario, que me va a tratar de disminuir ese flujo principal que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Como el flujo principal fue creado por la fuente de alimentación, va a responder a tratar de mantener ese flujo magnético en un valor constante. Por lo tanto, el valor de la corriente que inicialmente me había tomado el bobinado primario va a aumentar para mantener ese flujo constante. Entonces, la potencia que va a entregar de un estado de vacío a un estado de carga van a cambiar. ¿En qué valor? En el valor de la corriente que me va a consumir la carga. ¿Está bien hasta ahí, Julio? Tenés el sonido cortado, perdón. Lo que podríamos ver... Yo lo entendí, no sé a ellos. Sí, a mí me llevó más o menos unos 15 años entenderlo. Sí, bueno, pero acá lo que vendría bien es el videíto del principio de funcionamiento. Lo tengo preparado, lo tengo preparado. Estaba esperando que me tires el córner para cabecear. Lo que pasa es que hasta que no vemos el principio completo de las dos bobinas y el núcleo, ¿no es cierto? Cómo se hace la transformación de energía del primario hacia el secundario, ¿no es cierto? A través de un puente que sería un puente magnético. Qué bien, ahora, ¿querés que veamos las polaridades? Mira, vienen las polaridades. No, yo vería primero el funcionamiento del video. Dale. Y después entramos ya en determinación. Dame un segundito. En esta filmina se resume prácticamente el principio de funcionamiento de la máquina. Bien. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Van entendiendo? Bien, bien. Bien. Sí, bien. Bien, bueno, genial. A ver, déjame ver qué video tengo acá preparado. Dame un segundito. Yo les voy repitiendo un poquito lo anterior para que se entienda un poco más si alguno quedó colgado. Nosotros dijimos que tenemos una bobina construida, ¿no es cierto? Que es la bobina primaria, con un número de espiras, NP, ¿no es cierto? Que figura en esta gráfica. Cuando yo le aplico una tensión alterna, ¿no es cierto? Por la ley de Lenz me va a generar un flujo, ¿no es cierto?, la regla de la mano derecha, ¿no es cierto?, me va a generar un flujo principal, que está creado por la fuente y la corriente que me consume esa bobina. Ese flujo principal en sentido hacia abajo va a concatenar, porque comparten el núcleo magnético, que en este caso no está, ¿no es cierto?, va a concatenar la bobina que está en el secundario que no tiene conexión. Circuito abierto. Entonces, en esa bobina, como hay un flujo variable y un bobinado metido dentro de ese flujo variable, se va a inducir una fuerza electromotriz que acá figura como U sub S, si sería la tensión en el secundario. La fuerza electromotriz E sub S sería. Al ponerle una resistencia de carga, receptor de energía de carga, ¿no es cierto? Como tenemos una diferencia de potencial, va a circular una corriente que va a ir al unísono de la variación del flujo. Entonces, ese valor de corriente va a entrar en la bobina del secundario y me va a crear un flujo secundario que se opone a la causa que lo genera, al flujo principal. ¿Pero qué ocurre? ¿Siempre se opone? Sí, sí. Sí, porque no se genera. Si ustedes se fijan, el sentido de las flechas y el sentido de arrollamiento se opone, empleando la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Van a ver que se opone, ¿no es cierto? Entonces, va a tratar de disminuir, es decir, dos flujos en un mismo circuito, ¿qué pasa? El flujo resultante es la diferencia entre los dos. Como el flujo principal está creado por una fuente de energía infinita, vamos a suponer generador de corriente alterna, no va a querer aflojar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a consumir más corriente. Entonces, la primera corriente, que era la de vacío para crear el flujo principal, va a pedir más corriente para alimentar la corriente del secundario. Entonces, es como si la corriente del primario hubiera pasado al secundario para alimentar la carga, pero a través de un
sistema de transferencia de energía que son el flujo. ¿Se entiende? Sí. Flujo principal siempre es el mismo, el flujo constante, que va a depender del número de vueltas, la variación de flujo y el tiempo. Entonces, ese flujo principal está supeditado a la tensión de primario que yo pongo. El otro flujo, que es el consumo de la carga, porque al poner una carga va a querer comer corriente, y es el secundario, va a querer un flujo secundario que va a querer disminuir el anterior. Pero el anterior no quiere disminuirse, quiere ser constante. Entonces, ¿qué hace? Esa U y sub 0 de vacío, al principio, va a consumir más corriente para suplir el déficit de corriente I sub 2. Ese es el principio de funcionamiento del transformador. Es como si la corriente del secundario lo saca a través del primario consumiendo de la fuente de alimentación. Profe, ¿el flujo neto termina siendo cero o no? El flujo neto es el inicial, el flujo de vacío. El primero que se estableció, aunque no tuvieras carga. Siempre está determinado por la característica eléctrica de nuestro transformador. Por la reactancia y la resistencia de los bobinados de nuestro transformador. Buenísimo, gracias. Eduardo, tengo dos videos. Uno más larguito y el cortito. ¿Ponemos el del transformador trifásico? Sí, se ve, lo bien, porque les aclaramos, vamos a poner el trifásico, que serían 3 transformadores monofásicos. Porque tengo uno monofásico, pero es bastante más largo. Bueno, el trifásico, digamos, vendría a ser el resumen de lo que queremos que aprendan. Exacto. En definitiva, un transformador trifásico serían 3 transformadores y cada una de las fases está conectado, digamos, cada transformador monofásico a cada una de las fases. Bueno, vamos a ver a ver si me lo toma. Ahí está. Deme un segundito ahora. Tengo que bajar esto, ir acá, stop share. Bien. Vamos acá de vuelta. Y donde tengo. Acá. A ver si. ¿Están viendo ahí? Sí, Sí. No sé si tiene sonido, no se escucha. ¿No se escucha? Está en inglés. Así que. Bueno, fíjense que ahí tienen eso marrón, ¿no es cierto? Son la salida de los bornes. Como dijimos que son 3 transformadores monofásicos, primario y secundario, primario y secundario, primario y secundario, conectados en estrella, porque no se ve la conexión, ¿no es cierto? En definitiva, vamos a considerar que está adentro el bobinado, no tenemos acceso a verlo, entonces constructivamente tiene una cuba donde hay un sistema de aceite, ¿no es cierto? Fíjese la onda de alimentación del lado primario y la onda de alimentación de tensión del lado secundario. Ahí se ven como unos radiadores que para el enfriamiento si sacar el calor generado interiormente, ¿no es cierto? Hay que sacarlo hacia el exterior a través de un sistema de radiadores y un sistema de enfriamiento por aceite, en este caso. ¿Ven? Hay una curva de un tanque de expansión donde tiene cierto nivel, en el cual va manteniendo la cantidad de aceite que tiene a nivel cubriendo todos los bobinados. Ahí están cómo están construidos los bobinados, en este caso ven que son redondos, el núcleo, si bien está hecho con chapas, tiene una disposición, acá tenemos una espira introducida dentro de un campo magnético variable, ¿ven? Norte-sur, sigue el semiciclo positivo, semiciclo negativo en una corriente alterna. Entonces, ¿cómo es un transformador? Esa variación de flujo variable en una bobinada me produce una fuerza electromotriz. ¿No es cierto? Si nosotros acá pusiéramos una carga, va a circular una corriente que va a tener el sentido de esa flecha que tenemos ahí, variable. También alterna. ¿Ven? La fuerza electromotriz inducida variable porque está creado por un flujo variable. Un bobinado primario, ¿ven? En este caso, el lado derecho, para lo de tener un poquito acá, ¿no es cierto? Acá está una corriente unidireccional por un conductor, me crea un campo magnético.
¿no es cierto?, circular alrededor del conductor. Si nosotros sumamos todos esos caminos, ¿no es cierto?, como este es variable, se me produce un campo magnético alrededor de toda la bobina. Entonces me determina un norte-sur que es variable tanto para arriba como para abajo, de acuerdo al sentido de circulación de la corriente de alimentación. Claro, este es un campo magnético fijo. Fijo, exacto. ¿No? Entonces genera una corriente fija sobre un conductor genera un campo magnético fijo. Sí, Y una corriente unidireccional. Unidireccional. Unidireccional, ¿no es cierto? Me crea por la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Y el sentido de la dirección del flujo, me genera un campo magnético perpendicular al conductor. Claro. En este caso, si vemos cada sección de conductor, ¿no es cierto?, ocurre exactamente lo mismo, pero como es variable, ¿no es cierto?, el sentido del campo magnético va a variar. Entonces, la composición de los campos magnéticos de cada espira, ¿no es cierto?, me va a producir un norte-sur que es alternativo. Fíjense que va a variar ahora el norte-sur. A ver, dale movimiento a este. Llega a un 0, ¿ven? Disminuye, norte-sur, es variable. Entonces, el bobinado primario sería este que me está produciendo este flujo principal, primario. Si pongo otra bobina al lado, y acá la está poniendo el gráfico, ¿no es cierto?, yo estoy concatenando a través de un núcleo, para que no sea por el aire, el flujo magnético. Entonces, ¿qué me va a hacer en la otra bobina? Un flujo magnético y una bobina aquí. Va a inducir una fuerza electromotriz. Acá está inducida, ¿ven? Que también es alterna siguiendo la consecuencia que me produce el flujo magnético. Entonces, si en este secundario yo pongo una carga, perdón, ¿no es cierto?, va a circular una corriente, y esa corriente me va a hacer el efecto que hacía la corriente del lado primario. Va a tratar de disminuir el flujo principal. ¿Ven? Hago una pregunta. Sí. Nunca se escapa nada del flujo por el aire, siempre que hay un núcleo. Si el núcleo. Buena pregunta. Buena pregunta. Si el núcleo está diseñado para esa densidad de flujo, ¿sí?, el flujo es la intensidad de campo magnético dividido el área, ¿cierto? B sobre S. Si está justo, la mayoría va por ese circuito magnético. Ahora, si la corriente es de tal valor que aumenta esa intensidad de campo magnético, lógicamente la sección del núcleo no va a permitir pasar ese flujo magnético. Entonces va a terminar a cerrarse por el aire. Y ahí es lo que se conoce saturación del núcleo magnético. Si se satura, fíjense que el conductor de la corriente son el conductor de la bobina. Y el conductor del flujo es el núcleo magnético. Si yo quiero meter más flujo que lo que me da el área del núcleo, se va a cerrar por el aire. Entonces, hay un flujo disperso que se llama. ¿Está bien? ¿Eso que sería una tercera pérdida? No, no aprovechás. Es decir, si se cierra por el aire, ¿no es cierto?, el flujo, digamos, te va a aumentar, digamos, la inductancia de la bobina, pero no va a inducir sobre la otra bobina. ¿Está bien? Porque se cierra por el aire, no concatena el otro. Entonces, va a ser núcleo saturado. Que en el caso de los transformadores de medida, hay unos que trabajan con núcleo saturado. Son los transformadores de corriente. ¿Bien? ¿No puede pasar que te haga autoinductancia con la otra bobina y que algo salga mal? Digamos, ahí donde, por ejemplo, el transformador de recién, que eran 3, si te escapa, por ahí del medio tiene dos autoinductancias. Perdón, no te interpreté lo que me dijiste. A ver, se cortó. A ver. Que por ahí, si se escapa el flujo, no te vas a una autoinductancia una bobina con la otra y no perdés energía, por arriba es lo mismo. Sí, te aumenta la reactancia de la máquina. Es decir, vos en una máquina, digamos, eléctrica, ¿no es cierto?, tenés resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Está bien? Los 3 elementos eléctricos que nosotros conocemos. Si vos tenés una inductancia, digamos, un flujo magnético
que tenés exteriormente a la bobina, ¿no es cierto?, te va a aumentar la reactancia de dispersión que tiene la máquina. Entonces el XL va a ser mayor. No vas a transformar, porque nosotros lo que tratamos es de transformar potencia activa en potencia activa. Las potencias reactivas, ustedes saben que no producen trabajo. Entonces me va a tener valores de corriente más elevados para obtener la misma potencia activa que yo tengo en el consumo de la carga. Entonces, estoy moviendo una potencia aparente mayor que para la potencia activa que yo necesito, debido a la saturación del núcleo. Gracias. No, ¿Seguimos? sí, señor. Ven, acá dice que la fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, es por el número de espiras. Y acá lo que está sacando, que es otra cosa que hemos hablado poco, ¿no es cierto? Es decir, la relación de transformación es la relación de espiras, porque si los dos bobinados fuesen iguales, ¿no es cierto?, y yo entro con un valor de tensión, creo un flujo y ese flujo se induce en otro bobinado que es igual, la tensión que tengo a la salida, ¿cómo es? La misma tensión que la entrada. La relación de transformación es 1. Si nuestro transformador tiene un secundario del doble, la relación de transformación es 2, ¿no es cierto? Si es la mitad, es un medio. Entonces, la relación de transformación está dada por la relación de espiras. Profe, dos cosas. Una, hay un chico que dice que está fuera. Y la segunda es una pregunta. Sí. Acá es de alterna a alterna. Pero ¿se puede hacer tipo uno que sea de alterna a continua o es otro dispositivo que se No, usa? es otro dispositivo. Eso ya, Okay. ya digamos, es un rectificador de onda. Ah, bien, perfecto. Gracias. Acá lo que estamos es tratando de nuestra energía producida alterna, utilizada alterna, porque hay muchas máquinas y elementos que nosotros lo utilizamos con alterna, ¿no es cierto? Si necesitamos continua, ya es otro proceso eléctrico que tenemos que implementar, que es un rectificador, o un generador de continuo, o una batería. Ok, perfecto. Gracias. Cualquier forma de onda. Obviamente sea una onda variable, ¿no? Para que se induzca el campo en la segunda bobina, pero puede ser una, no sé, una diente de sierra o cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que nosotros lo primero que partimos es la onda más usada para nosotros, que es la onda senoidal, ¿no es cierto? Por la forma de generación y por la forma de utilización. Después, lógicamente, mientras vos tengas un flujo variable, vas a inducir con otras características, vas a seguir la ley de generación de ese valor de tensión, ¿no? ¿Están viendo el video ahí? ¿Están viendo el video? No, recién se terminó, Julio. Pará, porque si cada vez que yo salgo de la pantalla me sale el video. Denme unos segunditos. ¿Dónde está? Espera un segundito. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No, todavía no. ¿No? No. No. Estás cliqueando ahí cómo es el transformador, pero no abrió. ¿No abrió? ¿Por qué no me lo abrió ahora? A ver qué. Profe, capaz te conviene abrir el video y volver a compartir. Lo abrí el video, pero no. No, por eso digo, dejar de compartir, abrir el video y compartir el video en vez de la pantalla. Ya lo hice, pero no me lo permite. No me muestra la. Hoy me lo mostraba, pero no me lo muestra. A ver. ¿Ahora?
¿Tampoco? No. No, está la carpeta nomás. A ver, pará, vamos a hacer una cosa. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Mientras Julio trata de reponer el video. ¿Van entendiendo más o menos cómo es la máquina? Sí. Yo quería consultar una cosa. Sí. Cuando usas un transformador 1 a 1, Sí. ¿no se invierte o sea, no se desfasa 180 grados el primario y el secundario? ¿Y cuál es el problema? No, quería saber, porque, nada, por si algún día puede llegar a tener alguna utilidad. No, lo que tenemos nosotros, los transformadores 1 a 1, ¿no es cierto? Es una aislación eléctrica. Ustedes saben, cuando hay generación, un valor de tensión es referido al neutro de la fase, y además hay una conexión a tierra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos separando un circuito eléctrico de otro. Queda aislado de tierra, porque vos tenés un ¿Ahora? neutro. No, todavía no, Julio. Entonces, lo que tenemos es una aislación eléctrica, ¿no es cierto?, de un circuito con cierta potencia respecto a otro. Es decir, me sirve como esa utilización. ¿Se entiende? Sí, ¿Ahí qué están viendo ustedes? ¿Una carpeta? Las carpetas, tres carpetas. Una dice que es un video. Es la carpeta con 3 videos. Sí, bueno, y ahí tendría que salir el video. Qué raro que no salga el video ahí. Porque así hice la otra vez y salió el video. A ver, no sé por qué. No. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el caso de que no se pueda canalizar todo el flujo en el hierro, como hablábamos, sí. ¿No cambia la relación de transformación? No, porque la relación de transformación está asociada al número de espiras. El flujo que crea el primario, ¿no es cierto?, es lo que cabe en el núcleo. Y ese flujo se traslada al secundario, que es exactamente el mismo, comparten el núcleo. Entonces, la relación que interviene es lo que comparten las máquinas, es decir, el primario con el secundario. Claro, pero digo, justamente si el núcleo, como hablábamos, no le da para... Sí, pero que aunque se sature, va a cerrar por el coso, pero ya el núcleo está saturado. No es que lo que se va por el aire no va por el núcleo ya está lleno. ¿Me entendés? Claro, entonces no afectaría. Claro, si vos haces 100 líneas por centímetro cuadrado de campo magnético, el otro agarra 100 líneas de centro magnético. Ahora, por ciertas razones, ¿no es cierto?, en vez de aumentaste la tensión, en vez de 100, 120. Las 20 van por el aire, ¿no es cierto? Pero van por el aire nada más, no concatenan el otro, entonces no va a modificar la relación con el otro. Es decir, no modifica para nada, porque la 100 que vos tenés de utilización, que es creada por la corriente que va a quedar, es la que está tomando el otro. Entonces se produce una saturación, pero no interviene en la relación de transformación de la máquina. Te va a aumentar la impedancia, digamos, de esa bobina. La impedancia es potencia reactiva, no potencia activa, que es lo que me interesa en un transformador. Claro, buenísimo. Gracias. Ustedes pueden decir siempre que la potencia activa es la que produce trabajo. La que produce trabajo es lo que busca el ser humano, que alguien haga el trabajo de uno. Igual... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo tengo una duda con cómo se calcula o cómo el número de chapas, cómo se calcula el número de chapas en un transformador. Ah, bueno, eso tenés que ir digamos, eso tenés que entrar, digamos, en el diseño. ¿Es por un tema del molde? ¿Es por un tema del molde? No, es por definición. Es decir, vos vas a trabajar cierta potencia. Es decir, vos fíjate que un transformador
chico es para potencia chica, un transformador grande para potencia grande. ¿Por qué? Por la cantidad de campo magnético que necesitas manejar, eso se determina en función de la potencia que vos tenés que hacer. Entonces, de ahí tenés una densidad de campo magnético estadístico por uso que hay, ¿cierto? Entonces, ese valor máximo que te permite ese material, ¿no es cierto?, te va a poder definir. Y después, magnéticamente, está intrínseca en la fórmula del manejo de flujo el área que vos tenés para definir. Y ahí te está dando el volumen del núcleo magnético que tenés. ¿Sí? Ya, es decir, nosotros, ustedes no lo ven, pero nosotros en la época que estudiábamos, había una materia en sexto año que se llama construcción de máquinas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces nos hacían a lo largo de todo el año construir una máquina desde cero. Tipo dice, yo quiero una máquina de tanta potencia, tal característica de máquina, tal valor de tensión, ¿no es cierto? Calculen, y nos daban todos los manuales con todas las tablas de productos que existían y vos tenías que diseñar la máquina, ¿no es cierto? Eso entra en diseño, porque intervienen en las fórmulas, ya te digo, la inducción magnética te trabaja es flujo sobre S. Entonces, S es la superficie, el área de traslado de la línea de fuerza de la máquina. Más la longitud del conductor te está dando la potencia para definir el tamaño de ese núcleo. ¿Está bien? Claro, porque estaban hablando, bueno, un poquito más al principio de la clase, es que el transformador, la potencia de entrada es igual a la salida más la pérdida. ¿Eso no influiría mucho en la pérdida del material? No, porque vos ya buscás el material para obtener esas pérdidas. Y no interviene, vos fijate en la fórmula, en la fórmula no te interviene, eso es por unidad que vos lo tenés hecho. La formulita de las pérdidas la vas a determinar en función del rendimiento que vos le querés dar a la máquina. Ella está acotando el tipo de la cantidad de pérdidas que vos tenés. Y de ahí vas a hacer la selección del material. Y después, de acuerdo a la intensidad de campo magnético que quieras manejar para definir el tamaño de la máquina, te va a dar el área del núcleo que vos tenés que poner. Y en función del área y el número de espiras, el volumen del bobinado que vas a tener, tanto primario como secundario. Después vas a tener unas características físicas que te van a determinar, digamos, físicas porque tiene que caber dentro de cierto tamaño. El tamaño de la ventana de ese núcleo. Claro, sí, sí, del molde. Sí, sí, es todo iterativo. Hoy en día con programa de computación lo hacen fácil. Nosotros lo hacíamos con Abaco, ¿viste? Cálculo y recálculo. ¿Viste? Hoy ustedes meten ahí programita de cosas y dice, bueno, de tal volumen, de tal bobinado, tiene que entrar acá. Es el huevo y la gallina, es iterativo el programa. ¿Seguimos? Bueno, Seguimos. gracias. No. Ya esto lo habíamos visto. Bueno, primario, fíjense, primario. A través del núcleo podemos concatenar el flujo magnético, ¿ven? No hay ningún campo magnético disperso que vaya por el aire. En este caso, no está saturado. Since the turns are arranged in a series, the net EMF induced across the winding will be the sum of the individual EMFs induced in each turn. ¿Ven la fuerza electromotriz? En función de la fuerza electromotriz por la cantidad de espiras. De cada espira, de cada bobina, va a tener esa fuerza electromotriz total. For both the primary and secondary coils will be the same. The EMF per turn for the primary coil is related to the applied input voltage as shown. As a result, the induced EMF at the secondary coil is expressed as follows. This simply means that with fewer turns in a secondary than in primary, one can lower the voltage. ¿Es un transformador reductor o un transformador elevador? Sí. Yo manejo la tensión del secundario en función de la cantidad de espiras que yo quiero. The primary and
secondary currents have to obey the following relationship. La potencia del primario igual a la potencia del secundario. Three-phase transformers use three such single-phase transformers. Bueno, en este caso ven un sistema trifásico. Coil configuration. Here, the primary and secondary coils sit concentrically. Ahí tienen bobinas concéntricas, ven una dentro de otra. Ahí concatenan el flujo, no están separadas. Two more such windings are employed in a three-phase transformer. Transformers with high power ratings generally employ a special. Como el tamaño son muy grandes, en vez de tener conductores redondos, son planchuelas. Y son paquetes de bobinas. Through outer and inner crossovers. Porque físicamente un transformador de ese tamaño es muy difícil construir, entonces hacen paquetes de bobinas y van concatenando. Y ahí, bueno, las conexiones estrella o triángulo de acuerdo al sistema trifásico que utilicemos, ¿no? Star configuration. Thus, the line voltage further rises to root 3 times at high voltage side. This also means that, from a three-phase step-up transformer, we can draw 4 output wires, 3 phase power wires, and 1 neutral. High voltage insulated bushings are required to bring out the electrical energy. Esos son aisladores para traspasar la cuba hacia el exterior. Son aisladores aíslan, digamos, de la cuba, del conductor vivo. Fíjense cómo hacen un sistema que hoy preguntaban por qué era rectangular. En este caso, de chapas planas hacen casi semicircular. The purpose of thin laminations is to reduce energy loss due to eddy current formation. The low voltage windings usually sit near the core. Various kinds of energy loss happens while transferring power from the primary to secondary coil. All these energy losses are dissipated as heat. Ahí está el calor que producen las pérdidas. Usually the transformer is immersed in a cooling oil to dissipate the heat. The oil dissipates the heat via natural convection. Oil in the tank will expand as it absorbs the heat. A conservator tank helps to accommodate for this volume change. To know more on different types of transformer cores and windings, please check out our other videos. Thank you. Bueno, ¿se dieron cuenta cómo es una máquina real? Sí. Sí, profe. Bueno, Julio, seguimos ahora. Sí. Van a quedar menos de un minuto, profe. Por no sé. cortar, por favor. ¿Qué pasó, Sal? Bueno, yo ya pude entrar, Julio. Ok, listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto.
Tenemos que ir a... No, voy a la pantalla que estábamos. No, más adelante. Acá está. Bueno, acá nosotros hasta ahora estuvimos viendo que un bobinado primario y uno secundario. Dijimos que era una bobina primaria y una secundaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos un principio y un fin de bobina. Y el flujo se va a determinar en función del sentido del arrollamiento que nosotros tenemos, el sentido horario o sentido antihorario alrededor del núcleo. Entonces, puede ocurrir, digamos, que nuestro bobinado, ustedes vieron que en la filmación habían paquetes de bobinas, que por constructivamente en vez de una sola bobina primaria, eran 5 bobinas primarias, o 5 secundarias o 3 secundarias. Entonces, si yo quiero hacer un transformador final con un primario y un secundario, yo tengo que hacer conexiones externas entre una bobina y la otra. Entonces, ¿cómo hago eso? Y es lo que nosotros llamamos polaridad en los bobinados. Las marcas de polaridad indican los bornes donde las tensiones inducidas tienen la misma fase. Es decir, un bobinado conectado con otro exteriormente, esta figura como un jumper, ¿no es cierto?, tienen que hacer que al conectarlos a un valor de tensión, el flujo sea la suma de las dos bobinas que aportan. ¿Se entendió ahí? Sí. Yo tengo una bobina, la tengo que conectar con otra para hacer un solo bobino primario, entonces tengo que darle una polaridad relativa de una bobina respecto a la otra. Para eso, lo que tenemos que hacer es decir, si yo tengo un bobinado, ¿no es cierto?, en un sentido horario de construcción, y la conecto a otra bobina que tiene sentido antihorario y son iguales, y hago una conexión en serie para aplicar una tensión entre las dos bobinas, el flujo que me crea una me lo va a restar la otra. Eso no es lo buscado. Entonces yo tengo que, en mi sistema de un transformador desconocido, darle una polaridad relativa de una bobina respecto a otra. Bueno, esta es la primera práctica que nosotros hacemos en laboratorio, ¿sí? Es un transformador en el cual tiene varias bobinas primarias y varias secundarias, y determinar los puntos para darle polaridad y nosotros llamamos puntos homólogos. ¿Eso cómo lo hacemos? Tomamos, por ejemplo, una bobina, en la primera parte de la filmina dice que tenemos un bobinado que le inventamos con una tensión reducida, entonces tenemos una circulación de corriente y al bobinado que entra, digamos, le damos un símbolo, en este caso es positivo, nosotros lo marcamos con un punto, ¿cierto? Entonces, esa circulación de corriente, si yo le sumo otro bobinado, tiene que ser como si fuera un solo bobinado, es decir, la suma de una cantidad de espiras, en ese caso 1, 2, 3 bobinas de un bobinado más 3, es como si tuviéramos un bobinado de 6 bobinas. Entonces, le tengo que dar una polaridad, como si hiciera una conexión de 2 baterías, ¿no es cierto? Positivo, negativo, positivo, negativo, hacemos el puente y verificamos la tensión en el segundo bobinado que nosotros tenemos. Eso me da como consecuencia que los dos flujos sean sumados. ¿Está bien? Entonces, vamos, una vez que determinamos esa polaridad, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, en la parte central, ¿no es cierto?, una tensión alterna de entrada y una tensión y un bobinado. Entonces, al punto 4 le decimos punto homólogo. El otro extremo es no homólogo, ¿sí? Positivo o negativo. Yo hablo positivo o negativo porque me entiendo mejor así, pero en definitiva es homólogo o no homólogo. Hacemos un puente, ¿no es cierto?, y tomamos tensión entre la 1 y la 2. Si el flujo se sumó, ¿no es cierto?, quiere decir que yo voy a obtener un valor de tensión sumada, no se restó. Entonces ya hice la correspondencia entre la 4 y la 2 como puntos homólogos, y puedo hacer un punto entre 3 y 2, y me queda una sola bobina como si fuera 4 y 1. Con el bobinado secundario exactamente lo mismo. Entonces, esa conexión, yo puedo hacer la conexión en serie del bobinado primario. Si yo por ciertas razones
en vez de sumar los flujos, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer un sistema paralelo, ¿no es cierto? Ya tengo los puntos homólogos, entonces ya tengo determinado la polaridad de esas bobinas. Por lo tanto, puedo hacer conexionados serie y conexionados paralelos una vez que yo determiné la polaridad de la bobina. En el caso de la práctica de laboratorio, ¿no es cierto? Vamos hacia abajo. Nosotros lo que hacemos es, con una fuente de alimentación, de tensión reducida, porque no sé a qué tensión trabaja el transformador, ¿no es cierto? Conecto una bobina, le aplico una tensión reducida, hago un puente con la otra bobina y mido la tensión en total que yo tengo entre B1 y B2. Si ese punto aumentó, ¿no es cierto?, la conexión es correcta. Quiere decir que hice una suma serie de bobinados. Y así sucesivamente con el resto de las bobinas. Entonces ya pude determinar los puntos homólogos de nuestra práctica, ¿sí?, de nuestros bobinados. Ya le digo, puede ser transformadores que tengan 1, 2, 5, 10 o 20 bobinas. Es decir, yo tengo que hacer una identificación de lo que llamé punto homólogo, como es corriente entrante, que me hace un flujo en un sentido, a punto no homólogo, que es el flujo, la corriente saliente que me da el otro polo de la bobina. Y ahí puedo determinar las características de nuestros bobinados que tenemos para un posterior conexionado. A ver, Julio, la otra filmina. Una consulta antes de cambiar de filmina. Sí. ¿Esa filmina anterior está hablando del bobinado primario y del secundario? Sí, en definitiva, perfecto. Nosotros cuando tenemos un transformador no sabemos ni cuál es primario ni cuál es secundario. ¿Cierto? Si no está identificado exteriormente. Si nosotros en la práctica del laboratorio, cuando terminen esta clase van a poder ver el video número 1 del laboratorio, que es un video que le enseña cómo es el laboratorio, y el video número 2, que es justamente la caracterización de un transformador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre un transformador que no tiene identificado nada. No tiene identificado bornes, no tiene identificado primario, secundario, para dónde está cada bobina, y vamos a tener que, a partir de mediciones, darnos cuenta cuál es una bobina, cuál es otra, cuáles son los puntos homólogos de cada bobina y cómo armar el primario y el secundario. Todo eso lo vamos a ver en ese laboratorio, que cuando ustedes terminen esta clase van a estar en condiciones de entenderlo. Y lo vamos a discutir la clase que viene. Perfecto. Gracias. En definitiva, esa caja negra nosotros tenemos que llegar a lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, que es la nomenclatura, es decir, a lo que llama primario, secundario, ¿no es cierto?, cuántas bobinas tiene. Puede ocurrir, hay transformadores en los cuales hay puntos intermedios. Por ejemplo, en B2, si yo quisiera sacar mitad de tensión de B2 para ciertos usos, ¿no es cierto?, supongamos que B2 en este transformador fuera una tensión de entrada B1 y B2 yo quiero 220 volt, yo tendría que hacer una relación de transformación, ¿no es cierto?, entre ese valor de tensión y este otro valor de tensión, para determinar la cantidad de espiras. Pero puede ser que de B2 yo tenga un elemento que quiera alimentar que tenga 110. Un elemento que traje de Estados Unidos, un motor que tiene 110. Punto. ¿Qué hago? Compro un transformador con punto medio. Entonces, yo sé que entre el punto, digamos, el punto superior de B2 y el punto medio es 110, y entre la parte inferior de B2 al punto intermedio otro 110. Entonces, esas dos conexiones que yo tengo me permite otro valor de tensión. Bueno, eso es lo que nosotros determinamos en el ensayo. Es decir, cómo está visto desde el punto exterior construido ese transformador. ¿Cuántas bobinas tiene? ¿Qué tensiones pueden tener? ¿Cuál puede ser primario, cuál secundario? Si uno llama primario, otro secundario, pues la máquina es reversible. Vuelvo a repetir, si yo alimento del lado B2, el secundario sería B1. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que me está figurando es toda la nomenclatura del transformador completo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Es decir, tensión primaria, corriente primaria, flujo principal, ¿no es cierto?, flujo magnético,
El flujo disperso, fíjese que acá figura flujo disperso, que se cierra sobre su propia bobina, es una autoinducción, ¿no es cierto? Después, ese flujo induce una B sub 2 y como hay carga, va a tener una I sub 2. Entonces, esas características lo tenemos al costado, es decir, esquemáticamente en la parte inferior, tenemos esquemáticamente lo que ocurre. Nuestra bobina en gris, ¿no es cierto? Tenemos B1, I1, flujo, número de espiras. Y el flujo a través del aire, flujo de autoinducción o disperso, y el flujo magnético principal, que es el concatenado de las dos bobinas. B sub 2 en 0 porque no tiene carga, y N2. Si yo tuviera una carga, aparecería I sub 2, que repercute en el valor del consumo de I1. Y acá está la nomenclatura que figura cada una de las cosas. Les bajé un poquito que no veo en la parte superior, Julio. No, ahí está. N1, N2, número de espiras de los bobinos correspondientes, tensiones primarias y secundarias, corriente primaria y secundaria, en flujo primario y secundario, flujos totales primario y secundario, flujo disperso, y flujo de inducción mutua, es decir, su propia inducción, ¿no es cierto? Después, las inductancias que me producen los flujos, inductancia de dispersión, inductancia magnetizante, inductancia mutua. Los tres tipos de inductancia que figuran al tener dos bobinados. Relación de transformación es la relación de espiras, la relación de tensiones es la relación entre las fuerzas electromotrices, y la relación de transformación B sub 1 nominal respecto a B sub 2, 0. Es la relación de transformación nominal. Y la diferencia que hay entre estas tres prácticamente es infinita. Pero existe una pequeña diferencia entre ellas. A ver qué hay acá. Yo creo que hasta acá. Y pues ya entramos en el vacío y carga, Julio. Sí, y lo vamos a dejar para la clase que viene. Yo creo que. Sí, para que hagan puntos homólogos y identificación de bonos. Sí, yo creo que con eso ya tienen suficiente para trabajar. Y llegamos justo a las 5:05 de la tarde, que es casi un horario correcto. Entonces, ¿qué les queda para poder ver? Para que voy a parar esto. ¿Qué les queda para poder? ¿Para que voy a prender la cámara? Tengo el sol ahí de la ventana que está jodiendo. Ahí está. Con lo que vimos hoy, que es mucho, ya pueden. Tienen dentro de los videos de teoría, tienen la teoría del otro profesor de Justo, que pueden, si quieren verla, está una introducción a las máquinas eléctricas, y el primer video de transformadores lo pueden ver. Después se van para, dentro de la teoría, están 4 o 5 videos de transformadores que explican el proceso este que vimos hoy. Y algunos otros videos que son, digamos, para complementar lo que vieron. Y en la práctica tienen el primer video que les enseñan a cómo es el laboratorio. Hacemos un paneo del laboratorio, vemos cómo es el laboratorio, porque por ahí algunos nunca no entraron, para que lo vayan conociendo, aunque sea por video. Y el segundo ya es la caracterización del transformador. Ese sería interesante que lo vean y lo discutimos la clase que viene. ¿Quedó claro? Bien. Perfecto, profe. Y de las guías nada todavía, ¿no? No, por ahora no. Tranquilo por ahora. Bueno, genial, profe. Nos vemos el viernes que viene. Bueno. Luego, chicos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.